Mm. Bueno, perfecto. ¿Quiénes nos acompañan por ahí? Hoy está con nosotros la señora Jenny de Facatativa. Está Laura, mi hermana. No sé si esté con alguien más y de pronto estás con Omar o estás solita. Está Pau. Señora. Estoy solita. Omar está en la universidad. Ok, ok, listo. Igual para que compartas cuando llegue, esto queda grabado. Por ahí se está conectando mi papá y bueno, por lo general a esta hora de pronto uno que otro va llegando, así que pues esperemos que alguien más llegue. Por ahora estamos, Listo. sí No, estamos. quería saber cuántos estuvieron hace 8 días o vieron por diferido la enseñanza de hace 8 días. Creo que todos, bueno, menos mi papá creo, pero la señora Jenny estuvo, sí, claro, la señora Jenny estuvo hace 8 días. Laura, Perfecto, están al tanto entonces. Muy bien. Ya vamos a conectar con lo que vimos hace 8 días. Vamos a conectar con el domingo. El marco de lo de hace 8 días, y si no se la han visto, tienen que vérsela, porque ese marco de todos los síntomas y todas las características y todo aquello que señala a una persona que padece depresión es clave para entender lo que vamos a tratar hoy, porque ya lo vamos a aterrizar en un personaje específico. Y vamos a ir buscando en las Biblias el capítulo en el Antiguo Testamento, la primera carta de Reyes, el capítulo 19, que habla acerca de el profeta Elías. Y mientras lo van buscando, recordar, bueno, como vimos hace 8 días, todo el trasfondo de lo que un paciente con depresión puede presentar, puede manifestar. Y ahorita cuando profundicemos, entonces vamos a ir interactuando, ir preguntando, bueno, qué cositas ustedes identifican dentro de los síntomas. De todos modos, tener claro que existe la enfermedad como tal, depresión, pero como vimos el domingo, manejamos en diferentes etapas de nuestra vida eh, síntomas de ansiedad tan fuerte que puede caer en depresión o quizás muy leve, pero digamos que nadie se salva de experimentar este tipo de síntomas. Entonces, de ahí la importancia de profundizar respecto al tema de la depresión, pero también tener en cuenta que el tema de la salud mental es un tema que nos toca a todos, en mayor o en menor medida. Entonces, yo quiero lanzar una pregunta, a ver, como para calentar el ambiente, es, ¿ustedes piensan que la salud mental, la adecuada salud mental es una pregunta, la correcta salud mental depende de la ausencia de cualquier enfermedad en el plano mental? A ver, ¿quién levanta la mano por ahí? ¿Sí se está escuchando bien? Si se escucha bien, ¿puedes volver a hacer la Disculpa, ¿la pregunta? puedes volver a repetir la pregunta? Sí, la pregunta es si tener salud mental es no padecer ninguna enfermedad mental. Creería que no. Ujú. ¿Quieres aportar algo más ahí? Em, lo que entiendo es que el, la salud mental implica tener alguna enfermedad mental. Digo que no, porque pues eh, digamos que una buena, ¿cómo explicarlo? Es complicado porque es como un juego de palabras. Em, digamos que estar bien, o sea, es difícil explicarlo, o sea, estar feliz, estar lleno, tener pues obviamente nosotros desde el ámbito pues espiritual, tener pues a Dios, a Jesús en nuestras vidas, implica una también directamente una buena salud mental, está implícito. Entonces, pues no sé, o sea, es un poco confuso, creería que no. Bien, ¿alguien quiere añadir algo más? Bueno, como no veo manos levantadas, hago de cuenta que no, pero lo que dice Laura es totalmente real.
es totalmente real. La Organización Mundial de la Salud plantea que para que haya un estado de salud debe haber un equilibrio, y ese equilibrio incluye una salud física, incluye unas condiciones sociales de vida básicas, incluye unas condiciones mentales adecuadas y aprovechables, y entonces no es solamente la ausencia de enfermedad. Y cuando cogemos este concepto de la Organización Mundial de la Salud, entonces debemos estar muy claros que definitivamente la salud mental va más allá de simplemente tener o no tener una enfermedad mental. Entonces, vamos a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Yo lo tengo en versión Dios habla hoy. Voy a leerlo despacito, que se entienda bien la palabra. Y bueno, la idea es que usted siga por allá la lectura. Entonces dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana hasta ahora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: Levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: Sal fuera y quédate de pie ante mí, sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se corrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿Qué haces ahí, Elías? Él contestó: He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: Anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Ninsi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. Hasta ahí está perfecta la lectura para entender de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar acerca de un hombre de Dios, de un hombre que tiene relación con Dios, de Elías, el profeta, y de un hombre que en el momento que narra este capítulo 19 ya es el profeta Elías. O sea, me refiero a que ya tiene un renombre, a que ya es conocido dentro de Israel, a que Acab le tiene un pavor mezclado con rechazo, eh,
un hombre que acaba de degollar, de matar a los profetas de Baal, los humilló, los retó. Recuerden aquella escena en que les indica que preparen una ofrenda, un holocausto, que lo lleven al fuego, entonces montan las piedras, montan el fuego y clamen a los dioses a ver cuál de los dioses enviaría fuego. Y resulta que mientras que todos los profetas de Baal se hacen horas y horas de clamor, dice que se rayan sus cuerpos, o sea, se cortan literal, se hacen sangrar para ofrecer esa sangre a sus dioses, a los Baales, eh, no obtienen ninguna respuesta. Y entonces el profeta, incluso como para confrontarlos más y en un acto supremo de fe, entonces llega y agrega al altar, a la carne que había colocado, agua, le agrega muchísima agua. Entonces, imagínense ustedes ahí esa escena, aparte de que estos hombres se habían dado cuenta que no habían respondido a sus plegarias y Elías manda a que le agreguen agua al altar. Entonces, cualquiera que lo viera diría, óyeme, es una locura, o sea, ¿quién va a encender eso? Aparte de que nada, ningún ser humano le va a prender fuego, aparte de eso está totalmente mojado. Entonces, llueve fuego del cielo, ¿cierto? Y se enciende todo aquello y bueno, después ordena al pueblo que juzguen y digan, bueno, ¿quién es el Dios verdadero? Y definitivamente pues es Jehová nuestro Dios, es el Dios verdadero y bueno, prosigue con acabar con los profetas. Entonces estamos hablando de un Elías que viene de un suceso con el ánimo muy levantado, que no tendría razón ninguna para huir o para temer de la amenaza de Jezabel, por más que fuese la reina, ya él se había, digamos, confrontado a una situación mucho más difícil, mucho más complicada y de la cual salió muy bien librado. Entonces, de entrada, aparece el profeta y ante estas palabras de Jezabel se llena de temor, se llena de temor y lo que hace es huir. Y entonces, vamos allí al verso 4. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Bueno, quiero seguir interactuando con ustedes. En este verso, ustedes identifican algún elemento que nos haga pensar de pronto en afectación, o sea, que el profeta nos esté mostrando un síntoma de depresión. Vuelvo y leo este verso. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Sigue el 4. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Listo? ¿Alguien logra identificar algún síntoma allí que les haga pensar o los haga relacionar con la depresión? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, antes de que opinen, voy a aprovechar entonces para darle bienvenida también a mi papá que se ha conectado a la sesión y a la señora Rosemary. Bienvenidos y aprovechemos este espacio que de parte de Dios está muy bonito. Yo no quiero opinar porque yo siempre hablo, entonces abran micrófonos y opinemos. Que él quería morirse. Claro, perfecto. Ideas de muerte, ideas de muerte. Está claro que esta idea de muerte está conectada con el tema de depresión. Es muy frecuente, me llega a mí muy frecuentemente a consulta pacientes así, con ideas de daño, ideas de muerte. De hecho, ayer mismo remití a un adolescente que su abuelita encontrara una cartica y en la cartica decía que él tenía deseos de morir. Entonces, identificamos ese síntoma. Listo, entonces sigamos mirando eh, al profeta. Entonces dice que en el verso 5 se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido, pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Entonces,
en este verso 5 aparece otro síntoma que nos explicaba Hugo hace 8 días, ahí al principio del verso. A ver si alguien en el verso 5 lo logra identificar. No tiene deseos de comer. Ajá, dice, se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Entonces, estamos viendo un síntoma que tiene que ver con el trastorno del sueño. Puede ser o dormir demasiado o dormir muy poco, se puede expresar de ambas formas. Listo. Pero es clave lo que le dice el ángel ahí en el verso, en ese verso final cuando le dice, levántate y come. ¿Sí? Entonces, en el verso 6, Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Entonces vuelve otra vez, después de que come, a reincidir en este tema de su trastorno del sueño. Pero qué tremendo analizar aquí esta comida y esta bebida, porque fíjense cómo el Señor nos toca, por supuesto, nos alimenta desde el punto de vista espiritual, pero también nos toca desde el punto de vista natural de la comida física, porque ciertamente el profeta debía levantar sus fuerzas no solamente en espíritu, en alma, sino también en el cuerpo. Y pues bueno, nada, ahí le colocan la comida y dice, bueno, levántate y come. Y sí, podríamos sospechar, como dice Laura, que quizás el profeta no tenía gran apetito, sin embargo, el ángel lo insta a que debe de alimentarse. Entonces, este desorden también en la alimentación nos muestra un síntoma de la depresión, que es la pérdida del apetito. Y quería preguntarle a ustedes qué piensan acerca del tema de la comida, trayéndolo ya al Nuevo Testamento, trayéndolo ya a nuestra relación actual con Jesucristo, trayéndolo al día de hoy. Mm, ¿Cuál será la comida que nos ofrece el Señor, digamos, para salir, no digamos depresión, porque todo el mundo no está en depresión, pero sí, digamos, para salir de la angustia? ¿Cuál será la comida que nos ofrece el Señor para salir de la preocupación, para salir de esa sensación de tensión que a veces nos quiere dominar? ¿Qué piensan ustedes? Al día de hoy, ¿cuál sería ese alimento que nos ofrece el Señor? La palabra de Dios. ¡Guau! La palabra de Dios, perfecto. Gracias, doña Luzmeri. Maravilloso. Sí, claro que sí. La palabra de Dios. Fíjense cómo el pan es una figura muy constante desde el antiguo pacto. Cuando Moisés recibe las instrucciones para el tabernáculo, dentro del tabernáculo hay una mesa que se llama la mesa de la preposición. Y en esa mesa van unos panes especiales que iban con unas cantidades especiales de harina y no debían llevar levadura, eran unos panes alargados y eran unos panes en ofrenda al Señor. Y desde esas figuras simbólicas de alimento físico viene esa figura de alimento espiritual, que es precisamente la palabra de Dios. Entonces, así como el profeta Elías en su momento recibió pan y recibió agua, nosotros hoy día tenemos totalmente disponible el pan que necesitamos comernos. Está a nuestra disposición y por suerte vivimos en países donde es permitido, es legal recibir ese pan. Pero incluso fíjense cómo en países que son perseguidos, por ejemplo en China, ellos lo que hacen es que toman la palabra y se graban capítulos de memoria. Y entonces cuando tienen las reuniones y tienen que compartir la Biblia en secreto, entonces no llevan Biblias físicas, por supuesto, sino que ya las llevan memorizadas en su cabeza. Y cuando caen presos, entonces en la cárcel aprovechan el tiempo de estar presos para aprenderse más versículos de la Biblia y para aprenderse más capítulos. Y cuando tienen un pedacito de papel, los copian y se los van pasando a los otros presos cristianos. Y así todos tienen la posibilidad de alimentarse con esa comida que es la palabra de Dios. Bien. Y lo confirma Juan capítulo 6, no lo busquen tranquilos, yo lo tengo acá. Capítulo 6, versos 55-57 dice, mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él.
Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Entonces, vean cómo Cristo nos está en sus propias palabras diciendo eso mismo, que la comida es esa palabra que trae él. Claro, cuando él lanza esto, los fariseos pues forman un escándalo porque no entendían, ellos entendían de comerse su carne y su sangre físicamente, pero no, nada que ver. La señora Luzmeri aquí nos iluminó, nos iluminó. Entonces, bueno, volvemos al profeta Elías y volvemos a analizarlo. Entonces ya comió, se volvió a dormir otra vez, está en su desorden, y luego vuelve a comer una segunda vez y camina 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb o monte de Dios. Recuerden que el profeta Elías se mueve en lo que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios solo caía sobre algunos hombres y solo en ciertos lugares especiales se manifestaba. Hoy día tenemos el Espíritu disponible para todos y pues lo tenemos en cualquier lugar, pero en aquel momento solo seleccionaba a ciertos hombres. Entonces, va al monte Oreb, el monte Oreb es el mismo monte Sinaí, son dos nombres para el mismo monte, es el mismo monte donde Moisés recibe las tablas. Entonces, fíjense cómo, digamos, religiosamente, por ponerle un título, es un monte que es especial por las características donde Dios se manifiesta. Entonces, se dirige allí y en el verso 11 tenemos una palabra clave, una orden del profeta, una orden que le da el Señor al profeta. Dice, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Entonces, claro, volvemos otra vez a analizarlo. Desde el punto de vista físico, él debe salir afuera de la montaña, debe salir de lo que lo está cubriendo físicamente. Pero fíjense cómo mentalmente debe salir también de la estructura mental que hasta ese momento se había llenado de miedo el profeta, se había llenado de pavor, le cogió miedo a un personaje que no tenía por qué cogerle miedo, sino al contrario, ya tenía toda la posibilidad de ir a confrontar, tenía las fuerzas, tenía la capacidad, tenía el respaldo de Dios. Estamos hablando de un hombre completamente de la presencia de Dios. Y sin embargo, el profeta se ha llenado de miedo. Entonces, esta invitación de salir fuera no solamente iba al profeta a que saliera fuera de la montaña, sino era que saliera también de todos aquellos pensamientos que tenían capturado en ese momento al profeta Elías. Y entonces, traigámoslo al día de hoy. Fíjense cómo el miércoles pasado antes analizábamos cuáles eran los síntomas principales de la depresión y el domingo todos llenamos un test y identificamos que en mayor o menor medida tenemos algún grado de ansiedad. Y entonces el Señor, el primer llamado que nos hace es a salir fuera de esos pensamientos, a no estar alimentando esos pensamientos. En psicología, esos pensamientos repetitivos que usted les da vueltas en la cabeza se llaman pensamientos en bucle o ideas en bucle. Un bucle es lo mismo que un cauchito, como los cauchitos con los cuales agarramos hojitas o lápices o, bueno, en fin. El cauchito pues tiene una forma, ¿cierto? Medio elíptica y si te das cuenta siempre es como un giro que se repite. Los pensamientos en bucle son esos pensamientos que siempre están ahí repitiéndose y no se van de la cabeza. Y el primero que te dice el Señor, no, sal fuera de esos pensamientos. Uh-huh. Entonces, luego vamos al verso 15 y al verso 16. Y esta parte del verso 15 y el verso 16 eh, es la terapia que Dios hace con Elías y es como la parte central de la enseñanza. Porque a mí me sorprendía mucho cuando leía esto como médico, como trabajo como médico, pues porque en medicina sencillamente un paciente pues con ideas de depresión pues hay que hospitalizarlo, hay que ponerle medicamentos, ya hubo algo explicaba la semana pasada sobre los medicamentos. Por cierto, yo en lo personal sí los mando y sí los uso por ciclos cortos de tiempo, pero sí, obviamente que tienen efectos contrarios, efectos adversos. Humanamente, ¿qué más se hace? Humanamente se manda al paciente a psicoterapia, se lo acompaña un psicólogo, tiene sus visitas,
Humanamente de pronto hay un periodo de tiempo que hay que dejarlo ingresado, que hay que dejarlo hospitalizado hasta que ya esté mejor y pueda salir. Y entonces lo que hace el Señor con Elías es completamente se sale de lo que hubiese hecho yo, por ejemplo, como médico o lo que recomienda la ciencia y de verdad que es bien especial. Entonces, fíjense como entre los versos 11 al 13, eh, primero el Señor le indica a Elías cómo identificarlo, ¿no? Que vuelva a identificar al Señor. Entonces se manifiesta de diferentes formas, en unas no está, y finalmente en un viento apacible es donde se presenta. Entonces primero sal de esos pensamientos, luego identifica al Señor, y en el verso 15 le dice, entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nisi, como rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que manda hacer al profeta? Y esto es bien interesante. El Señor manda hacer al profeta lo que tenía que hacer un profeta. Ir, anunciar la palabra del Señor y consagrar a los hombres de Dios en las diferentes funciones. Entonces el Señor sencillamente le dice al profeta, haz lo que tienes que hacer. Pero aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? Aquí hay que ser cuidadosos. Porque cuando digo, haz lo que tienes que hacer, pues a usted se le pueden ocurrir 20 cosas. Pero haz lo que tienes que hacer tiene que ver con una relación que ya el profeta Elías había tenido con Dios. O sea, el profeta Elías, obviamente, para llegar a este tiempo, ya había pasado mucho tiempo en oración con Dios. Ya había pasado mucho tiempo leyendo la palabra de Dios. Ya había pasado mucho tiempo viviendo, incorporando en su vida diaria la palabra de Dios. Entonces tenía una relación personal con Dios. Y al tener una relación personal con Dios, ya él sabía lo que tenía que hacer y el Señor sencillamente ratifica dentro de su función de profeta lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué nos llama hoy el Señor a hacer a cada uno de nosotros cuando sentimos esos momentos de angustia, esos momentos de preocupación e incluso de pronto de depresión, de la cual no estamos exentos los hombres de Dios? Estuvo el profeta Elías y ahorita al final quiero eh, poner el ejemplo de otro hombre de Dios también pasando por conflictos en su salud mental. Entonces, el Señor le está llamando a que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que lo mandó al Señor en su ministerio o en su relación con Dios. Entonces quiero volver a interactuar con ustedes y quiero que me cuenten un poquito en su relación con Dios, qué cosas ven ustedes que tienen que hacer en su relación con Dios, que ya ustedes definitivamente lo han interiorizado y están seguros de ello. A ver, ¿quién quiere compartirme qué cosas tienen que hacer en su relación con el Señor o que el Señor les ha orientado que deben de hacer? ¿Sí se entiende la pregunta? Pregunto, ¿qué le ha dicho al Señor en su relación personal con usted? ¿Qué le ha dicho el Señor que usted debe de hacer? No sé si, pero no sé si el audio esté molestando. No, el audio está súper. Ah, Tan es perfecto, como están pensando. divino. Listo. Bien. Bueno, Bueno, ¿quién va a mientras se hablar? ¿Quién va a anima hablar? uno, Dale. mientras se anima a hablar otro, en lo personal, digamos que desde estas charlas que hemos tenido y por ejemplo el domingo que llenamos el test y ahorita escuchándote, pues la respuesta del test es privada, pero pues yo la quiero compartir. A mí me salió una ansiedad leve. Y pues aquí como a modo en general de comentarles, hace como un mes me salió una bola ahí en el cuello y pues ya aprovechando que el domingo nos vimos con Daniel, yo le pregunté qué era eso, que estaba preocupada, bueno, me imaginé que era la tiroides, un montón de cosas
Y oh sorpresa que me dijo, eso es estrés. Curiosamente yo me imaginé mil cosas y resulta que ese es resultado del estrés y no sé, de pronto en estas ocasiones me he dado cuenta pues que el estrés, o sea, que la ansiedad, la depresión es traicionera. Aparentemente de pronto como que por leve que sea, de pronto uno no cree que está padeciendo eso. Y en este tiempo, pues, he podido identificar, pues, algunas cosas. Y en cuanto a lo que el Señor me ha llamado a hacer, es a servirle y hacerlo con excelencia, con una entrega total, porque pues a veces uno lo hace, pero no como debiera ser. Y creo que ha sido un tiempo, pues, muy concreto donde creo que el Señor nos está llamando a no cansarnos, en lo personal, no cansarme de hacerlo bueno, de servirle a Él y sobre todas las cosas de hacerlo con toda la entrega y toda la excelencia, pues que amerita hacer las cosas para el Señor. muchísimas gracias y sé que lo dices con mucha sinceridad. Eh, me regalan qué tiempo nos queda de reunión, no sé cómo estamos. Bueno, nos quedan 5 minuticos, aunque pienso que antes de cerrar la sesión, bueno, esta es la que queda en YouTube, pero podemos volvernos a conectar pues para poder cerrar el tema y alabar a Dios con un bonito salmo que quiero regalarles a todos. Entonces nos quedan aún 5 minutos como para cerrar la idea, terminar qué es lo que va a quedar en YouTube para que usted comparta Listo. este mensaje con alguien y alguien que lo necesite. Y aún con todo aquel que usted pueda compartirlo, compártalo, es de parte de Dios. Y nos volvemos a conectar. Entonces, 5 minutos. Perfecto. Entonces, decir que para redondear, estamos viendo que la depresión, la ansiedad puede afectar a cualquier sujeto, incluso a los hombres de Dios. Estamos viendo que el Señor nos provee de alimento y de agua, igual que proveyó al profeta a través de su palabra. Nuestro tiempo actual es a través de su palabra. Tres, el Señor nos invita a salirnos de toda una estructura de ideas que se nos vuelven como una cárcel y que nos encierran. Nos invita a salirnos de ahí, a buscar del Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Y así hacer lo que tenemos que hacer es descubierto en una relación personal. O sea, eso no se lo puede revelar a usted Hugo, no se lo puede revelar a usted yo, no se lo puede revelar un pastor. Solo es Dios en su relación personal con usted quien se lo puede revelar. Entonces, cuidado con eso. Y quería cerrar contándoles, así como el profeta Elías en su momento tuvo este percance y bueno, Dios lo acompañó para salir de él y lo alimentó y lo sostuvo hasta que otra vez lo devolvió a su función. Estaba chequeando en estos días el Instagram y me encontraba en el Instagram de Jesús Adrián Romero. ¿Identifican a Jesús Adrián Romero? El cantautor. Esto es Jesús Adrián Romero, el cantautor, ya se famoso pues hace muchísimos años. Cuando yo empezaba como a dar pasitos de gateo en el tema del Evangelio, pues ya Jesús Adrián Romero tenía un renombre, muchos discos, pastoreando una iglesia. Y Jesús Adrián Romero hace esta semana, la semana que pasó, posteó un receso en sus giras y posteó que tiene una situación de salud mental y que va a entrar en un periodo de reposo, en un periodo de receso, ¿cierto? Va a entrar muy seguramente a alimentarse de la palabra de Dios para salir, así como el profeta salió fortalecido, para salir aún más fortalecido. Entonces, quería poner este ejemplo de Jesús Adrián Romero para que ustedes como contextualicen que esto es un tema muy actual que afecta a hombres de Dios, afecta a hombres de ministerio, hombres y mujeres de ministerio, y por lo tanto es un tema vigente donde el Señor como que nos lanza la alerta y nos pone como las pautas para poder vencerlo y para poder salir adelante. Entonces creo que con esto cerraríamos la enseñanza que queda la parte virtual, deseándole una feliz noche pues a todos los que vean la transmisión y ya nos conectamos de nuevo para orar y para cerrar. Y como
Hombre de Dios, te doy muchas gracias de verdad, porque es un tiempo muy especial el cual Dios ha usado y te ha usado a ti para regalarnos estrategias de parte de Dios para abordar un tema tan delicado como es este. Así que nada, lo mismo, para todo aquel que entonces ve la transmisión en diferido, un gran abrazo, no olviden que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y por aquí nos volvemos a ver entonces en este instante, cerramos la transmisión.